Bienvenidos al foro de traducción y traductología Los Hijos de la Malinche. Hay que hacer algunas precisiones antes de entrar en materia. Hay que entender la traducción como un proceso. Tras ese proceso de traducción se esconde una operación cognitiva compleja en donde hay que decodificar el sentido complejo del texto origen, no solo palabra por palabra, sino que se requiere de un gran conocimiento de la cultura de los hablantes, así como de la gramática, semántica, frases similares en la lengua de destino. El arte de la traducción va mucho más allá de solo traducir palabra por palabra, sino que requiere de un vasto conocimiento en varias disciplinas. Por ejemplo, lingüística, sociología, cultura, historia, entre otras. Para mí, la traducción es un proceso que analiza las normas y usos lingüísticos. Es un proceso desde que implica un conjunto de operaciones que deriva en una transformación. Puesto que trabajamos con la lengua como materia prima, las aportaciones que se hagan en cuanto a la lengua tendrán que ver directamente con las aportaciones de construcción de la realidad. La lengua, como ya lo he dicho, es quien construye una realidad, y al respecto el filósofo John Austin, dirigente en Oxford de la llamada filosofía del lenguaje ordinario, mostró que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino también para hacer cosas en el mundo. La filosofía del lenguaje se convirtió en un tema de estudio no solo para filósofos, sino también para psicólogos, sociólogos, lingüistas, antropólogos y toda clase de académicos interesados en los efectos del lenguaje en la sociedad. Por tanto, al ser el lenguaje un tema básico en la sociedad y en la cultura, las aportaciones hacia la misma pues son bastante abundantes. A lo largo de la historia, la traducción de las lenguas se ha derivado incluso en el control de la idiosincrasia, desde que los humanos, gracias al lenguaje, pueden llegar a tener los mismos pensamientos, pueden compartir los mismos estados mentales que portan la misma intencionalidad comunicativa. Es evidente que la traducción ha sido fundamental en la historia de la cultura, facilitando la difusión de obras que de otra manera habrían tenido un público mucho más restringido, por ejemplo, en religión, lingüística, pedagogía, leyes. Si no se hubiesen traducido, se habrían quedado solamente en la lengua origen. En la práctica docente, que es a lo que me dedico yo, la traducción aporta diciendo que el proceso cognoscitivo para el lenguaje de las lenguas es lo que le lleva a considerar la traducción como un método auxiliar de llegar a entender las estructuras de la nueva lengua. Parece fácil la tarea de la traducción, sin embargo es más compleja de lo que se piensa. Para empezar, debemos hablar de los aspectos disciplinares, y la traducción en sus estudios guarda una relación dialéctica entre sus mismas ramas. Por ejemplo, Holmes ha propuesto la teoría, la descripción y la aplicación de la traducción. Además, algunos autores contemporáneos proponen también analizar 6 diferentes variables: considerar el proceso, la noción que se analiza, el problema concreto, la variedad de traducción analizada, las lenguas y culturas implicadas, la dimensión histórica. Pero, ¿qué aspectos hay que tomar en cuenta para realizar una traducción apropiada? Bueno, pues hay que considerar el proceso, como bien se ha mencionado, pues será el objetivo final y por tanto hay que considerarlo como medular. La noción que se analiza debemos considerar las 3 nociones centrales de la traductología: equivalencia, invariabilidad y unidad de traducción. El problema concreto, pues debemos fijar la atención en la traducción de la metáfora, nombres propios, humor, ironía, entre otros. La variedad de traducción analizada, es decir, el terreno propio de los estudios descriptivos, que se resume en 3: el modo traductor, el tipo textual y la función de la traducción. Es decir, el modo traductor escrito, traducción simultánea, doblaje; el tipo textual, informativo, argumentativo, operativo, expresivo, entre otros; y la función utilitaria de la traducción, profesional, pedagógica, interiorizada o explicativa. Además, las lenguas y culturas implicadas. En todo el proceso de la traducción, sea cual fuere la lengua, hay que considerar siempre la lengua y la cultura, es decir, la lengua de origen y la lengua de destino, asimismo como su cultura. La dimensión histórica, es decir, si existe un aspecto diacrónico y sincrónico de la traducción, por tanto, un análisis o una investigación histórica de la misma. Se identifican al menos 5 teorías de la traducción, y a continuación mencionaré y daré algunos aspectos relevantes de cada una de ellas. Sociolingüísticas. Consideran de vital importancia para la práctica de la traducción al lector al cual estaba dirigido el texto, conocer sobre el autor, el fondo histórico y el texto y las condiciones en las que fue escrito.
Semánticas, la teoría semántica de la traducción, se enfoca arduamente en la fidelidad de la traducción en las estructuras, también conocido por ser una traducción literal del texto, conllevando algunas veces a la sobretraducción, y hay que tener mucho cuidado con ella. La comunicativa, por su parte, la traducción comunicativa está centrada especialmente en el lector, busca un estilo idiomático que transmita los elementos culturales. Traducción cognoscitiva. La traducción cognoscitiva consiste en analizar el texto original, dividiendo los componentes para que sean entendidos previo a la traducción o presentación final. Y, por último, las filológicas y las lingüísticas. La teoría de la traducción filológica se ocupa principalmente del estilo y género de los textos literarios, mientras que la lingüística en la comparación de las estructuras de las lenguas. Existen al menos 10 técnicas de traducción expresadas en Parkinson 1984, que son resultado del análisis de muchos productos de traducción a lo largo de la historia y hasta la actual práctica. Ellos son la transcripción, la traducción literal, los préstamos retraducidos, la sinonimia léxica, la transposición, modulación, contracción, expansión, reestructuración y modificación. De manera personal opino que las técnicas de traducción que son más comunes, de acuerdo a mi práctica docente, son 3: la transcripción, la traducción y la modificación. La transcripción, ya que la correlación entre español e inglés lo permite constantemente en ambas direcciones. La traducción literal, que es un recurso continuamente utilizado en mi práctica docente, al enseñar vocabulario, por ejemplo, y la modificación, utilizada constantemente en mi labor también como profesor de lenguas para explicar conceptos que son desconocidos por mis alumnos, ya sean históricos o meramente culturales, y hay que definirlos para que ellos puedan entender así un texto o algún concepto en específico. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestro foro de traducción y traductología, Los Hijos de la Maliency. Espero que tengan un buen día y muchísimas gracias por escucharnos.